Bueno, que Dios les bendiga, hermanos. Me alegro muchísimo de verles a todos. La iglesia está más o menos hoy, gracias a Dios. Está llena y está como a un pastor le gustaría ver siempre la iglesia, ¿sí? Y llegar el día de poner más sillas y de que ya prácticamente casi no entremos, ¿sí? Que tengo ese bendito problema del sitio. Así que bueno, hermanos, sin más vamos a ir a la palabra, a 1 Corintios 11. Hoy toca el capítulo 11 y vamos a hablar a partir del versículo del 17 al 34, ¿sí? Perdón, del 23 al 34. Y vamos a hablar, del 17 que estoy diciendo. Y vamos a hablar acerca de, vamos a centralizar lo que es la Santa Cena, Cena del Señor, y veremos 4 cosas de esto. Primero vamos a ver lo importante que es el celebrar esto. Lo primero, la actitud que uno debe tener frente a lo que es esto que se celebra. Nosotros lo hacemos una vez al mes, hay iglesias que lo hacen todos los domingos, y hay iglesias que lo hacen esporádicamente, no tienen. Lo importante, dice, cada vez que nos juntamos, nos reunimos, pues bueno, recordar y celebrar esto, ¿no? Lo segundo también que vamos a ver es qué es la Cena del Señor, es muy importante. ¿Qué representa? ¿Qué significa la Cena del Señor? Otra cosa que vamos a ver es hasta cuándo debemos celebrar esto. Y la otra cosa es cómo se debe celebrar la Santa Cena. Es la parte que nos toca. Recuerden que estamos viendo la carta de 1 Corintios y todo es una enseñanza para nuestra vida. Amén. Así que yo voy a invitar, vamos a leer a partir del versículo 17, que dice así: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre, y otro se embriaga. Pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, pero que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Aquí vemos una vez más esta iglesia, la peor iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia de Corinto. Y yo observo, entre otras cosas, los niveles, el nivel, el paréntesis, la cobertura de lo mal que se puede vivir como cristiano. Yo veo que en esta iglesia es amplia. Porque había pecado, ustedes lo saben, lo hemos visto en otras predicaciones, que si nosotros la viéramos en la iglesia de hoy, quedaríamos horrorizados. Di que Pablo tenía el Espíritu Santo,
Y el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. ¿Y Jesús qué dijo? Yo no he venido a juzgar, sino a salvar. Pero hay alguien que juzga. La palabra que yo hablo, ella os juzgará en el día postrero. Si Pablo no hubiera tenido ese espíritu, Pablo hubiera sido otro matiz sus palabras, ¿no? Y hubiera juzgado, hubiera condenado, lo que hubiésemos hecho nosotros muchas veces, ¿no? Pero miren lo que comienza diciendo, dice, pero al anunciar esto que sigue, es decir, todo lo que hemos leído, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Aquí nos encontramos con 3 errores, 3 abusos que esta iglesia cometía cada vez que se reunía. Y vamos a ver que aunque lo que leemos es escandaloso en cierta manera, pero sigue habiendo en las iglesias, siguen las iglesias viendo en cierta manera estas cosas. Y miren, lo primero dice, pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. ¿Saben lo que pasa con esta iglesia? Ocurre lo que suele ocurrir en mucho, lo he visto en muchas iglesias, y es que se suelen hacer corrillos, se suelen hacer grupillos, ¿Qué es lo que sucede cuando el cristiano se junta y está constantemente buscando y tal, con las personas que se siente bien, con las personas que se siente que hay una empatía, que tú te cae bien? Eso a Dios no le agrada. Sin embargo, en la iglesia sucede eso. ¿Sí? Cuando dice de que hay divisiones, el gran problema de la división de la iglesia, ustedes pueden creer que no es siempre por cuestiones doctrinales. La mayoría de las veces son por cuestiones de empatía, por cuestión de actitud, por cuestión de carácter. Y a veces nosotros hoy, por ejemplo, en esta congregación, puede que no lo veamos tanto, por el número que somos, ¿sí? Y que por la gracia de Dios, desde que comenzamos, nos mantenemos firmes en ¿qué? En amar la obra de Dios. Y la obra de Dios abarca a todos. Amén. Y el hecho de excluir a alguien por el hecho de que no me cae bien, o por el hecho de que no comparto las mismas ideas, eso realmente desagrada a Dios. Y es algo de lo que nosotros nos tenemos que cuidar, hermano. ¿Sí? Por eso yo también es cierto que yo no soy de la idea, pero es una idea mía, eso es algo particular mío. No soy de la idea de la macro iglesia, la iglesia de miles y miles. Porque yo lo que observo, si una iglesia de 1000 personas, vamos a suponer, o 2000 personas, si funciona bien, dice la palabra, es porque hay muchas iglesias metidas en una sola. Porque en realidad tú no puedes tener comunión con 1000 personas. No puedes intimar con 1000 personas, es imposible. Por lo tanto, hay veces que esos corrillos y esos grupos se forman de manera inherente, de manera obligada. Porque en definitiva nos juntamos cuando hay cosas afines, ¿verdad? Y la mayoría de las veces son cosas afines buenas. No nos juntamos para hacer tonterías por ahí, o locuras, no, nos juntamos muchas veces porque nos sentimos bien. Ahora, esto que Pablo está exhortando, que está ministrando a esta iglesia, no podemos decir, bueno, bien, son enseñanzas, pero yo siempre digo que la iglesia debe ser una iglesia en la que todas las enseñanzas, o la mayoría, o gran parte de las enseñanzas, muchas veces son de carácter proactivo. Es decir, no lo estamos viviendo ahora, pero con seguridad lo vamos a vivir el día de mañana. Por lo tanto, debemos estar siempre apercibidos, siempre preparados, siempre instruidos en todo el consejo de Dios. Y no es de más que aprender, porque yo, el que os habla, yo puedo decir que durante muchos años tengo que reconocer que yo hacía acepción de personas. Y Dios me ayudó muchísimo, pero yo a veces no me juntaba con según qué persona, en la iglesia me refiero. Y eran lecturas internas mías, era una visión mía incorrecta. Hasta que Dios, porque tiene interés Dios de ministrarte, de ayudarte, de bendecirte y demás, te va ayudando, te va bendiciendo,
te va abriendo los ojos y te vas dando cuenta, hermano, que cuando ocurre el hecho de hacer, en cierta manera, acepción de personas, que es como lo hacían estos hermanos. ¿Saben cuándo es? Escucha bien esto, hermano. ¿Saben cuando nosotros tenemos la tendencia y somos fácil de poder llegar en algún momento a hacer acepción de personas y demás? Y hay cosas que son muy sutiles, ¿sí? Hay situaciones que son muy evidentes, pero hay situaciones que son muy sutiles, y es cuando, para mí, como sabemos cantar alguna vez, el vivir, o como dice la palabra, no es Cristo. ¿Sí? Cuando el reino de Dios, o mi vida, es más importante que el reino de Dios. Que mi visión es más importante que la visión de Dios pueda tener de su iglesia. Que mi comodidad, que mis necesidades sean más importantes, estén por encima de la necesidad del cuerpo de Cristo. Por eso Pablo en otra carta hablaba de no mirarse a uno mismo, de llevar la carga a los demás, de llevar la carga al débil. ¿Y eso cuándo se puede realizar? ¿Cuando intelectualmente yo entiendo de que Dios me pide a mí y me demanda eso? No, nunca. En las cuestiones espirituales puede ejecutarse solo por el hecho intelectual. No se puede. Porque, aunque lo entendamos, nos falta la fuerza espiritual. Y la fuerza espiritual es lo que acabamos de cantar. Rodeame de tu amor, el poder de tu amor, la fuerza de su amor. Y de la misma manera que el poder de Jesús, de que pudo haber venido a esta tierra y haber sido, realmente, Él no vino como un rey, Él vino y fue obediente hasta la muerte, por ti, por mí, demás. ¿Eso qué lo llevó? ¿Qué le movió? ¿Cuál fue el motor que le movió? El amor. Entonces, el punto aquí, hermano, es que muchas veces, y ahora estamos hablando con respecto a lo que es el hacer acepción de personas dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero esto es aplicable a todas las esferas de la vida. Cuando Dios para mí es parte de mi vida, y tú me podrías preguntar, ¿y yo cómo sé si Dios es parte de mi vida o del centro de mi vida? Pues fácil. ¿Cuánto tiempo pasas en los asuntos del reino y cuánto tiempo pasas en tus cosas? Facilísimo. Entonces, si mi tiempo es de que yo estoy desesperado de llegar del trabajo, comer y ponerme en sus cosas, y hay veces que la hora se te va y ves que el sol se va y estás en sus cosas, es porque le amas. Si no, no estaría. Por eso no amemos de palabra, sino en hechos y en verdad. Entonces, aunque esta enseñanza es tan sencilla, simple, pero fíjense lo difícil que es ejecutarlo cuando hay egocentrismo, egoísmo. Cuando hay un amor a uno mismo y no entender, porque no nos hemos renunciado delante de Dios, no nos hemos entregado a Dios completamente. Hay una entrega. A Jesús le seguían multitudes. Pero ¿quiénes quedaron cuando creen que Jesús fue crucificado? Como sabemos así en España, el don y el de la guitarra. Quedó nadie, casi. Pero todo el mundo le seguía. Y todo el mundo, cuando Jesús entraba, ¿verdad?, en el pollino, aleluya, Jesús, ¿no?, el rey, le alababan y demás. Hermano, el Señor conoce nuestro corazón. Y el nivel de consagración que yo tenga a Dios es lo que a mí me va a llevar a obedecer siempre a Dios en todo momento. Y a no hacer, en este caso, acepción de personas. Así que, luego dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, porque ustedes observen una cosa. Lo primero dice, oigo que hay entre vosotros divisiones. Pero luego dice, es necesario que haya disensiones, que personas que piensen diferente. ¿Para qué? Para que se pruebe, para que se muestre quiénes son los aprobados. ¿Se acuerdan primera de Juan 2:15 cuando dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros? Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. ¿Se acuerdan cuando habla del ser? Del ser, hacer, ¿verdad? Bueno, o sos o no sos, o eres o no eres, ¿no? Y cuando uno es, uno está aquí, uno está allí, uno está en esto, está en aquello, está en lo que Dios
tú entiendes que Dios te está demandando estar. Porque cuando Dios te pide estar es porque primero tú eres, si no Dios no. Los otros días, no me acuerdo con quién, hablaba acerca de que el hecho de que cuando Dios demanda, Dios hace muchas demandas en la Biblia, ¿a que sí? Muchísimas, empezando por los 10 mandamientos. ¡Wow! Imagínense, hermano, los 10 mandamientos. Y nosotros los evangélicos con facilidad decimos, no, es que los 10 mandamientos no se pueden cumplir, es para ver lo pecaminosos que nosotros somos, porque no hay quien pueda cumplir, porque claro, el que infringe un punto de la ley invalida toda la ley. Que tú puedes cumplir 9 de los 10 mandamientos, pero uno que infrinja ya es como si no hubieras cumplido, porque has contaminado el resto. Pero ¿saben una cosa? Son demandas de Dios. Cuando Dios nos demanda adorar a Dios y no tener dioses ajenos, es una demanda. Pero aquí está la cuestión. ¿A quién se lo está pidiendo? ¿A quién se le está demandando? A los que son, no a los que no son. Porque todas las demandas de Dios primero no tienen que ser. ¿Amén? Y en este caso dice, es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros lo que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor. Aquí el otro abuso que cometía esta gente. Claro, nosotros ahora, cuando celebramos la mesa del Señor, a mí me cuesta decir cena, porque no es una cena. Si fuera de noche sería una cena. Parece ser que ellos celebraban por la noche, en este caso. No tiene importancia, pero me gusta más nombrar como la mesa del Señor, ¿no? Pero cuando esta gente celebraba la mesa del Señor, se olvidaban completamente de lo que estaban haciendo y volvían otra vez. Eran tan egoístas, hermanos, tan carnales, que fíjense que ellos dicen, en el 20, os reunís vosotros, no es a comer la cena del Señor. Porque aquí lo explica, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. ¿Saben lo que hacían? Ustedes no lo hemos hecho aquí, de traer alimento cada uno. ¿Pero para qué traemos alimento? Para compartirlo. Está bien, somos pocos y esto no. Pero que, miren, claro, ¿qué ocurría en esta iglesia? En esta iglesia había diferentes niveles sociales. Había gente rica y que podían traer manjares para comer. Y yo me imagino imagínate, hermanos que traían un pato a la naranja, al fondue de no sé qué, un jamón serrano de pata negra, jabugo, tal cual. Y otros hermanitos traían un pancito, un bocadillo de un pan con un quesito dentro. Y hermano, no podían traer otra cosa. Y esto es importante lo que voy a decir, hermano. Porque esta gente lo que hacían, que cuando llegaban, una de las cosas que tenemos que entender es que la celebración de la cena del Señor había por medio comida, alimento. Nosotros, ¿por qué lo celebramos así? Y lo celebramos así, hermanos, porque se supone que ya nos juntamos a comer juntos, ¿verdad? Y tal es así que a veces nos tengo que decir, hermano, en la coinonía, nosotros nos juntamos para la coinonía, para estar juntos, más, la comida es secundario, pero pensé que los hermanos no. Como que la comida es, amén, porque la comida tú te sientas y el alimento, fíjense la importancia que Dios le da al alimento. ¿Por qué? Porque la comida no es el punto aquí. El punto es que la comida es utilizado como elemento de unión. Porque es lo que tú cuando dices, te invito a comer a un hermano, a casa, tú no estás comiendo en la cocina y el hermano está allí. ¿No? Hay una mesa en común y ahí es cuando tú compartes el tiempo, compartes muchas cosas. Y es por eso que hermoso, entre otras cosas, era ver, ahora se ve muy poquito, la familia, esa familia grande que ponían las mesas largas y veías el abuelo sentado en la cabecera, qué lindo, y los niños, el respeto de los niños, eso es otra, que los veías ahí, o jugando, y veías las familias que se juntaban y demás. Esa calidez, esa calidad de familia, y miren, sentados alrededor de una mesa. Lo que sucede alrededor de una mesa, hermano, es mucho más trascendente, importante de lo que tú y yo podemos imaginar. De ahí que Jesús celebró la mesa del Señor antes de irse. Ahora vamos a ver. Pero miren, sigue diciendo. Dice,
Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, uno tiene hambre. Dije, uno tiene hambre. Yo me imagino al hermanito que no te dijo nada, no estoy comiendo, que se le van cayendo las migas. Y el otro, no, y yo, pues ya trajo los suyos, el bocadillo cada uno. Sin embargo, la idea es la koinonia. ¿Qué es koinonia? Es fraternidad, es comunión, es el amor genuino, mutuo, de compartir. Fíjense que los discípulos de la iglesia incipiente, dice que ellos, recuerden que aquí la cena del Señor, una de las cosas que se celebra es la segunda venida de Cristo. Y ellos, fíjense, el único error de doctrina que ellos tenían en la escatología, que pensaban que Jesús ya venía pronto. Dice que venían la prosperidad y tenían todas las cosas común. Y tenían esta vida de iglesia y demás, que es lo que intentamos trabajar constantemente con Ariel, con pastores, porque lo entendemos muy claro, hermano. Como alguna vez hemos comentado con algún hermano, el culto dominical es imprescindible. Pero recuerden que ahora tú estás recibiendo una hora. Y estamos ahora, ¿qué tal? Hablando un poco y para casa. Si ese es el culto, si esa es la relación fraternal que Dios quiere para una iglesia, estamos apañados. Por eso lo mismo ocurre con las predicaciones mismas. Ustedes sabían, queridos hermanos, que las predicaciones de antaño, estoy hablando del siglo XIX, siglo XVIII, eran predicaciones de enseñanza expositiva, era teología pura y dura, y que tardaban una media de 2 horas o más, y que la gente se les hacía como de media hora porque estaban hambrientas, y como estaban hambrientas, se les hacía corto, y porque estaban recibiendo filete. Pero ahora, ¿qué es lo que hacemos? ¿Nos equivocamos? No. Ahora la predicación dominical es una predicación temática, una predicación sentimental, que va al corazón, que te enseña, que te redarguye, que te exhorta, pero la enseñanza la tenemos el sábado a las 10 de la mañana, por ejemplo. ¿Sí? Hoy no sé cuánto estamos aquí, pero ayer éramos 12, 13. Cuando tendremos que estar todos, porque se supone. Entonces, ¿está mal? No, pues lo mismo sucede. No siempre que vamos a celebrar la Cena del Señor, pero no estaría mal también, si ya que celebramos una vez al mes. Es una idea que pienso, bueno, no lo estoy pensando ahora, lo he pensado muchas veces, de celebrar la comida y en medio de la comida que participamos todos, celebrar la Cena del Señor, ¿no? Pero bueno, ahí también eso no estaría mal poderlo hacer. Así que dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Fíjense, hermanos, se emborrachaban. ¡Qué fuerte! ¿Había egoísmo ahí? No. ¡Qué va! No. Imagínense el desastre de iglesia que era. Egoísmo, soberbia. Encima no tenían empatía con el humilde. Jesús dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar las nuevas buenas a los pobres. Y esta iglesia hacía acepción de personas, porque se juntaban con los de su clase y demás, y no entendían nada del sentido del Evangelio. Que fíjense lo que dice el 22, pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis. Un poco irónico Pablo aquí, ¿no? Dice, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Se dan cuenta? El orgullo espiritual, hermanos, muchas veces, aquí estamos hablando de la participación de la mesa del Señor. Pero es que esto, yo siempre me gusta rescatar el principio de la enseñanza, no la enseñanza en sí. Porque yo te puedo decir, no, yo cada vez que se la cena del Señor, supongamos que no, que hay comida, no, yo respeto y yo comparto y demás. Pero yo esto no lo estoy aplicando al resto de las cuestiones de la vida. También es pecado. Ahora, querido hermano, vamos a ver hasta cuándo se celebra, qué es la Cena del Señor, ¿sí? Y cómo se ha de celebrar. Versículo 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Sí? Aquí, una de las cosas que tenemos que ver que ¿qué es la Cena del Señor, hermano?
La cena del Señor es la celebración de la Pascua. Es cuando Israel, miren, vayan conmigo a Éxodo, capítulo 12, cuando Israel fue rescatado de Egipto. Para algunos puede parecer una cuestión histórica de decir, wow, tan anacrónica lo que yo vivo y demás, pero quieren que les diga una cosa, Egipto lo abarcaba todo, o sea, era el único imperio más grande y que lo abarcaba todo en esa época. Israel estaba engullido en ese imperio. Israel era esclavo de Egipto. Y entonces ellos, como pueblo de Dios, necesitaban ser libres. Y Dios les rescata. Miren lo que dice, por ejemplo, desde el versículo 40, capítulo 12 del 40, dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día de todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar, ¿ves? Noche, por eso se celebraba la cena. Es noche de guardar para el Señor por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para el Señor todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que los hubiere circuncidado. Que recuerden que la circuncisión, que es el pacto de sangre que Dios hacía con Israel, es a lo que nosotros hoy, en el tiempo de la gracia, es el bautismo en agua. ¿Sí? Es decir, el bautismo en agua, el que no era circuncidado, no era parte del pueblo de Israel. Y había muchos que estaban con el pueblo de Israel, pero no eran. ¿Sí? Pero terminaban siendo, porque Dios estaba detrás de todo esto, ¿sí? Y sobre todo el extranjero. Había muchos extranjeros. Los extranjeros son los que cuando en los tiempos de Jesús era el prosélito, era el gentil prosélito. El de que Cornelio, por ejemplo, era un invitado, era uno de los que estaban. Ahora, esta es la Pascua que nosotros celebramos. Miren, querido hermano, versículo 24. ¿Sí? Dice: y habiendo, en 1 Corintios 11, 24 dice: y habiendo dado gracias, lo partió el pan y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Miren, la palabra tomad, comed, que por vosotros es partido, eso no aparece en los manuscritos más antiguos. Y tiene su razón de ser. Por ejemplo, cuando nosotros celebramos el pan y el vino, cuando celebramos que ese pan representa el cuerpo entregado por Cristo en la cruz, y luego el vino, ¿verdad? La sangre derramada por nosotros y demás, no es un ofrecimiento en sacrificio a Dios. Es decir, por ejemplo, lo que es la Eucaristía en la Iglesia Católica, ellos interpretan de que cada vez que se celebra lo que es la Eucaristía, ¿no? La cena, es un sacrificio que se le está haciendo a Dios de continuo. Es decir, que cada vez que tú comes el pan, ¿sí? Participas de esto, tú estás, que al comer representativamente tú estás realmente masticando, ¿sí?, el cuerpo de Cristo, literalmente. Eso se llama lo que es la teología de la transustanciación dentro del seno católico. Que eso fue lo que los reformadores reformaron. Una de las cosas que reformaron los reformadores, y dentro de la iglesia, no fuera, desde dentro, lo que pasa es que la iglesia no se reformó y tuvieron que salir fuera, fue de que primero no es un sacrificio que uno se ofrece, es un tomar y comer, no es un ofrecer esto a Dios. En segundo lugar, cuando Cristo lo que simboliza es que uno, al contemplar el pan, uno está recordando que Cristo es nuestra expiación, que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Pero no tiene más allá la idea de masticar, de ser partido. Por lo tanto, es un hacer, no un ofrecer. No es un sacrificio que se hace de continuo, sino un hacer para memoria. En Hebreos 10:14 dice que porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Nosotros, hermanos, no necesitamos que Cristo muera todas las veces, una y otra vez, como los israelitas practicaban lo que es el Cordero Pascual, el sacrificio del continuo. Cristo murió una sola vez y para siempre. Y a los que esa gracia nos alcanzó, nosotros somos santificados y somos perfectos. ¿Qué significa perfecto? Tú sabes, hermano, que tú y yo, al ser hijos de Dios, somos perfectos delante de Dios, aunque delante de los hombres no lo seamos. Delante de los hombres somos perfeccionados, dice la palabra, pero delante de Dios somos ya perfectos. Si no fuera así, no podríamos entrar en el cielo, porque nadie puede entrar en el cielo invalidando un punto de la ley. ¿Tú sabías que los hijos de Dios no invalidan ningún punto de la ley delante de Dios? Porque Cristo lo cumplió por nosotros. Porque Cristo es nuestra propiciación. Porque Cristo es el Cordero Pascual perfecto, en la cual nos hace a nosotros perfectos. De ahí viene el concepto de justificación por la fe, no por las obras. Somos justificados por la fe, no por las obras. Porque el que se justifica delante de Dios por las obras, tendrá de qué gloriarse de sus obras, pero no de Dios. Y de lo que cantamos y presidió Ariel, es lo mismo, e incluso cantamos con Edor y demás. La dependencia de Dios, el saber que yo no puedo agradar a Dios en mis fuerzas. Ahora, ustedes entienden por qué Pablo primero les exhorta, les reprende: ustedes son esto. Y ahora les voy a explicar qué es lo que ustedes tienen que hacer y qué representa esto que ustedes están haciendo tan mal a esta iglesia de Corinto. Así que, querido hermano, el cuerpo, dice en Romanos 4:25 que Él fue entregado, Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Se dan cuenta? Es algo que tú y yo no hemos hecho absolutamente nada. Nada. Solo hay una cosa. Es fe. ¿Qué es lo que se te demanda? Fe. Si no tienes fe, hermano, nunca vas a entrar al cielo. Y yo te pregunto a ti, ¿qué te hace pensar que tú vas a ir al cielo? Algunos dirían: no soy tan malo. ¿Te crees que por el hecho de no ser tan malo tú vas a entrar al cielo? ¿O yo? No. Porque Dios no permite lo medianamente bueno o medianamente malo en el cielo. Para entrar al cielo no tiene que ser perfecto. No tiene que ser intachable. No tiene que ser justo 100% delante de Dios. Por lo tanto, si tú te autopercibes de que tú piensas que vas a ir al cielo por el hecho de no ser tan malo, te estás engañando a ti mismo. Como yo me engañé durante muchos años, creyéndome que iba al cielo porque en definitiva no era tan malo. Porque la satisfacción delante de Dios no es por lo que yo hago, sino por lo que yo soy. Y lo que yo soy, lo único que puede hacer que cambie mi vida es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Versículo 25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto, ¿ves? Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. De ahí viene la frase: al pan, pan y al vino, vino. Esa frase viene cuando los reformadores, después de declarar de que la Biblia nos está enseñando de que cada vez que nosotros celebramos es Cristo
en el plano místico, está como viniendo del cosmos y se introduce, y en ese cuerpo él vuelve a morir por nosotros y demás, que además eso ofende a Dios, porque eso es no entender el sacrificio sustitutivo de Cristo. Y llegaron los reformadores, llegaron a decir, señores, el pan es pan, y el vino es vino, no es otra cosa. El pan no es Jesús. Por eso dice, en memoria de mí. Y esto es importantísimo entenderlo. ¿Y qué representa la copa? Y escuchen esto es tremendamente importante. Porque la copa, cada vez que se menciona la copa en el Nuevo Testamento, en la Biblia, es la copa de la ira de Dios, que tan poco o nada se predica en las iglesias. Solo se predica Dios te ama, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, Dios te va a dar, te va a regalar, te va a dar, te va a bendecir, te va a sanar. Porque es Dios tan bueno, es amor, es todo amor. Y Dios te va a amar y te va a dar. Hermano, eso es una media verdad que incluso es más nocivo que una falsedad. Porque la otra cara de la moneda, la otra verdad, ¿sabes cuál es? Que Dios es ira. Dios está irado. Dios es todo amor, dice la Biblia, pero también fuego consumidor. Hay el que piensa de que, bueno, como yo la vida no me va tan mal, y como yo no soy tan malo, entonces yo vivo mi vida, Dios conoce mi corazón y ya está. Pero llegado el momento, hermano, qué lamentable es, terrible, el diablo no es tonto. Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Y él te dice, tranquilo, tú haz lo que tengas que hacer, no pasa nada. Y te hace el dedito así. Pero ya te voy a esperar yo al final del camino. Por eso dice que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Entonces uno va acumulando deuda por ignorancia. Y uno dice, mira, el banco me dio 10.000 euros y ni me lo está cobrando siquiera. Se ha olvidado de cobrármelo. Eso no existe, ¿verdad? Y me ha dado otro 20.000 euros, fíjate. Como cuando vino la crisis aquí, que qué bueno, dice, me compré 2 coches, un piso, vacaciones, y unificaban toda la deuda. Qué bueno que era el banco. Hasta que hicieron así. Y empezaron a caer, que muchos se tuvieron que ir por las deudas que habían contraído. La paga del pecado es la muerte. Y el diablo te dice, tú tranquilo, ¿cuánto necesitas? Toma. Entonces, ese ofrecimiento que el diablo te da, que es vivir en la carne, te va a costar carísimo el día que él te pase la factura. ¿Entienden el significado de la Pascua? ¿Entienden el significado de lo que mi Señor me libró de todo eso? Y Él pagó con su vida todos los millones de euros que tendría que haber pagado yo, lo pagó Cristo por mí. Hermano, y qué maravilloso es no solamente verlo o entenderlo intelectualmente, qué maravilloso es vivirlo. Porque ¿sabes qué? ¿Quieres que te diga una cosa? Dios no te dice, yo morí por ti. Y resucité por ti. Y lo hice por amor. Y yo dice, gracias, Señor. Y se quedó todo. Yo vivo la vida, el Señor me amó, me dio, tal. No. Él envió su Espíritu Santo para que todos los días de nuestra vida nos recuerde que Él nos ama. ¿Tú experimentas el amor de Dios a diario? Y sobre todo, ¿sabes cuándo se experimenta el amor de Dios? En las tribulaciones. Es donde más. En donde más uno experimenta que Dios no te deja. Yo lo he experimentado, hermano, así de veces. Yo, miren, hermano, de tantas veces que uno ha pasado por tribulaciones, ¿quieren que les diga la verdad? Que ha habido cuántas veces en mi vida he llegado a decir, eso se va yendo a la medida que uno va creciendo espiritualmente. Si eso continúa hay un problema. Pero yo recuerdo que las primeras impresiones que yo tenía de Dios cuando pasaba por ver que Dios ya no me quería. Él no me quiere, no me ama.
Porque era tan mal lo que estaba pasando, era una situación tal que me sentía como que Dios ya me había dejado ahí. Pero era mi percepción. Porque de las veces que sentía como y veía como Dios, wow, me sacaba de ese, me rescataba y demás, una y otra vez, una y otra vez. Hoy, al día de hoy, yo sé que cuando tenga que pasar por tribulaciones no la voy a pasar solo. La pasa Cristo por mí, porque no fue una realidad de hace 2000 años atrás, se acabó y dice el Señor desde el cielo, ¡hey, me oí! Sí, bueno, recuerden lo que hace más de 2000 años hice por ustedes. Sí, nos cuesta recordar porque estamos viviendo así. Se siente, yo ya lo hice por ustedes. No, hermano. Cuando dice que nos hizo perfectos para siempre a los santificados, es que no, la obra, escuchen esto, la obra de Cristo no se acabó en la cruz. Ni siquiera se acabó en la resurrección. Ni siquiera se acabó en la ascensión. Ni siquiera se acabó en la intercesión a la diestra del Padre por sus santos, por sus hijos. Sino que se acabará cuando el día del gran juicio final, el día del arrebatamiento, el día de cuando Cristo venga por segunda vez a buscar a los suyos, ahí se habrá acabado en la tierra la obra de Dios. ¿Entienden la importancia que tiene y el valor que tiene cuando celebramos la cena? Porque, hermanos, la cena tiene tres aspectos temporales. Porque tiene, por ejemplo, dice, haced esto. Es tiempo presente. Por eso nosotros no es, ya lo hicimos ya. Porque Dios nos dijo que lo hiciéramos. No, lo hacemos. Y cada tiempo, cada vez, vamos recordando, contemplando lo que es esa obra en la cruz, la más grandiosa de la historia. Luego dice, en memoria de mí. ¿Ves? Tiempo pasado. Hasta que Él venga. Porque dice en el versículo 26, así pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor, fíjense, anunciáis hasta que Él venga. ¿Sabían que cada vez que nosotros, miren, os voy a decir un detalle? Cuando Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, que sois mis discípulos, ¿en qué? En que os amáis unos a otros. El único amor real es el amor que se ve. No el amor de boquilla, sino el amor que se ve. Y una de las manifestaciones del amor de Dios en el pueblo de Dios, ¿cuál es? La coinonía. Y la coinonía es celebrar además la mesa del Señor, porque allí no solamente estaba la iglesia, había mucha más. Y cuando la persona que llegaba por primera vez o era invitado o llegaba porque igual tenía hambre, digo, aquí comida, aquí no, era un momento de necesidad y ellos estaban ahí, lo único que querían era comer porque tenían hambre. Pero oían las cosas que se decían y veían el amor fraternal que había en la iglesia. No de esta iglesia de Corintio, sino del resto de las iglesias que sí la practicaban correctamente. Y eso era lo que comía y con el estómago lleno el Señor le hablaba a su oído, diciéndole, yo soy amor, no soy doctrina, no soy teología, no soy haz esto, no hagas lo otro. Eso también está, pero después de que tú y yo rindamos nuestra vida a Cristo y hagamos un pacto. Dios es Dios de pacto. Dios no se va a emprender un negocio contigo sin que antes haya una firma. ¿Sí? Miren, vayan conmigo a Hebreos 9. Hebreos 9. Dice, escuchen esto, a partir del versículo 8 del capítulo 9 de Hebreos. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente,
según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia. Escuchen bien lo que vamos a ver en esto. Dice que las ofrendas que hacían los religiosos, y aquí está hablando de las ofrendas que hacían los judíos, pero hoy podríamos tocar cualquier religión, incluido la evangélica, si no lo hacemos correctamente. Pero fíjense cuando hay un ritual. Pero miren, dice, ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Y escuchen esto, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra, rociadas a lo inmundo, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Qué dice? Limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Os digo una cosa, hermano, esto es un punto crucial. Porque luego vamos a hablar de quién, porque habla el que celebra, participa indignamente de esto. ¿Quiénes son los dignos? ¿Quiénes son los indignos? Pero quieren que les diga una cosa. ¿Ustedes se han dado cuenta que una y la más importante función que cumple la religiosidad es calmar las conciencias? A mí me enseñaron, por ejemplo, que haciendo esto, haciendo lo otro, a mí mi papá me enseñaron que yo al ir a la iglesia los domingos, Dios estaba contento conmigo. Entonces voy los domingos a la iglesia, para que Dios esté contigo, y ya, mi conciencia está tranquila, está calmada. A mí me enseñaron que, o a misa, o al culto, da igual. Me enseñaron que, entonces, esas cuestiones hacen, os digo sinceramente, nunca la religión va a poder calmar la conciencia. Ustedes han visto en las películas, sobre todo los mafiosos, cuando después de que matan, han acribillado, han matado a uno y demás, se persignan y se van a la iglesia. ¿No? Los criminales muchas veces son los más religiosos, porque después de haber hecho tal atrocidad, calman la conciencia con la religión y viven una vida calmando la conciencia, pero viviendo la vida a espaldas de Dios y en desobediencia a Dios. No hace falta ser un criminal, nada. Yo puedo tranquilamente tener mi vida normal, mi familia, el trabajo, y a Dios lo tengo solo para calmar la conciencia. Pero fíjense, cuando dice en Hebreos, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, hermanos, fíjense qué importante es que lo único, yo me acuerdo un día a una persona que le invité a mi casa a dormir, le digo, estaba al otro día, ¿qué tal? ¿Qué tal has dormido? ¡Wow! Dice, no he podido dormir. Le digo, es la conciencia. Le dije en broma, ¿no? Digo, es la conciencia la que te está haciendo no permitir dormir. Como el versículo del Salmo que citó Ariel: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Y eso por qué me hace vivir confiado? Por la sangre derramada en la cruz del Calvario, que limpia mis pecados y que me hace acepto
delante de Él. Y aunque caiga 1000 veces me recogerá el Señor, porque soy su rebaño. Y como soy su rebaño, no me cuesta humillarme delante de Dios. En Apocalipsis 14:10, para que vean ustedes la representación de la copa, dice, Apocalipsis 14:10 dice, Él también beberá del vino de la ira de Dios. Él también beberá del vino de la ira. ¿Saben una cosa? Hoy cuando nosotros estamos bebiendo la copa del vino en representación de esa sangre derramada de Dios, no te olvides, hermanos, que es la ira de Dios derramada sobre Jesús. ¿Ustedes se creen que Dios se sintió bien en enviar a su Hijo Jesús a morir en la cruz y a derramar su sangre? ¿Se cree que Dios satisfizo el pecado de la humanidad? Por eso el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Él imaginémonos, cuesta, imposible, pero imaginémonos en la santidad de Dios. Imagínense, hermanos, que escapa a nuestra imaginación la pureza, el amor, la justicia, wow, la paz de Dios. Tener que dejar eso para venir aquí, para que Julio sea salvo. Cuando yo cada vez que me miro al espejo y veo conforme al estándar que Dios me ha puesto, digo, Señor, cada vez te entiendo menos. Cada vez te entiendo menos por qué moriste por mí. No lo entiendo tu amor. Si les digo sinceramente, yo el amor de Dios no lo entiendo. Lo vivo, lo experimento. Incluso experimento cuando Dios me da un amor para dar. Lo entiendo, pero no lo entiendo intelectualmente. Por eso dice que el amor de Dios excede todo conocimiento. Es increíble. Mateo 26:42 dice, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo beba, hágase tu voluntad. ¿Se acuerdan? En Getsemaní. Si puede pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esto os voy a decir una cosa que a mí me venía a la mente. Ustedes saben que este presidente de Estados Unidos, Biden, cuando fue investido para presidente, ellos juran sobre una Biblia. Y una de las palabras que dijo Biden, que es ateo y que es totalmente como de ¿qué es un anticristo? Según 1 Juan, un anticristo es aquel que no reconoce a Cristo, que vive en contra de... Bueno, hay muchos anticristos en el mundo. Bueno, ese hombre es un anticristo. Y es una de las palabras que dice, yo respeto este libro, respeto la Biblia. Bueno, ya está. En una de predicación, un pastor dice, Dios no demanda respeto, demanda obediencia. ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Cuántos cristianos que respetan a Dios? Respeto a la Biblia, la respeto. Palabra sagrada, la iglesia. Y Dios no te pide que le respetes, Dios te pide que le obedezcas. Porque si tú le obedeces, lo que más habrá será respeto, como menos. Habrá un apercibimiento de un amor profundo hacia las cosas de Dios. Y a mí me vino esta imagen, ¿por qué? Porque llevando la vida, tú y yo podemos respetar a Dios y no obedecer. Y una de las cosas que tiene la mesa del Señor, hermano, es obediencia. Es obediencia. Es pura obediencia. Pura obediencia. Así que sigamos adelante. Y me gusta el versículo 26 cuando dice, cada vez que hacemos esto, la muerte del Señor anuncia. Es un anuncio. ¿Saben que Jesús no es un consejo? Es un anuncio. ¿Sabían que Dios no es un consejo? Él no está con la gente, venga, yo te amo, yo morí por ti, venga, yo sé que tú eres egoísta, pero aunque seas egoísta, aunque reniegues de mí, yo te amo, yo te aconsejo. Dios anuncia a todo hombre y en todo lugar que se arrepienta de sus pecados, porque el amor de Dios está solo y exclusivamente en Jesucristo, no está fuera de Jesús. Y Jesús todo lo que hizo es
dice, grande de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna por medio de la obediencia a su palabra. Cuando yo lo tomo como un consejo, rechazo algunas cosas y otras las tomo a mi conveniencia. Pero eso sí, soy religioso y calmo mi conciencia y así vivo. Pero la cuenta, hermano, va subiendo, ¿eh? La cuenta va subiendo, ¿eh? Va subiendo, va subiendo. Y es una cuenta impagable que solo la puede pagar Jesucristo. Dice, versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Así que, ¿qué significa indignamente y dignamente? O sea, miren, la palabra indignamente es una palabra de ana y axio. De ahí viene la palabra axioma, que el axioma es una acción o una realidad tan evidente que no requiere de prueba. Una persona axiomática, un cristiano axiomático, es una persona, ¡wow! ¡Qué testimonio! Lo que dice, lo vive y se nota que lo vive. ¿Por qué? Porque es legítimo, es digno. Porque Dios le ha dignificado. ¿Se acuerdan cuando Dios le dice a David? Cuando le dice en Isaías 55, llamarás a gente que no conociste y gente que no conociste correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. La honra. ¿Merezco yo la honra? ¿Mereces tú? No merecemos la honra, pero Dios honra. ¿Por qué? No lo sé. Preguntémosle a él, no sé. Pero Dios honra al que obedece, honra al que se entrega, honra al que se humilla. Al que se humilla, Dios lo honra. Y Dios además te da más de lo que tú mereces, porque te has humillado, porque has dicho, Señor, en lugar de estar mirando que el vecino, mira qué tal, mira qué cual, mira que este, mira que el otro, mira, Señor, no vamos a perder el tiempo. Yo no valgo nada. Soy esto, soy aquello, me cuesta orar, me cuesta leer la Biblia, me cuesta seguirte, me cuesta ir a la iglesia. Señor, soy un desastre. Y lo reconozco, te pido ayuda. Ahí viene el Señor, el espíritu de amor. Y si Él ha visto actitud de corazón, Dios te va a honrar. Y lo que va a hacer en ti es mucho más grande y más amplio de lo que tú puedas llegar a entender. Porque todos esperamos algo de Dios, ¿a qué sí? A que tú esperas algo de Dios. No sé qué, algunos un coche, otros un trabajo, otro bendición espiritual, otro, no lo sé, pero todos esperamos algo de Dios. Pero te aseguro que cuando tú y yo nos humillamos de verdad, Dios, eso que estás buscando de Dios, te vas a comprender que no es nada de lo que Dios tiene preparado. Porque Dios da mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Así que, miren, yo esto lo he escrito porque me gusta la definición. Significa que la persona que celebra este acto sin reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador es indigna en celebrarlo por cuanto no está entendiendo correctamente lo que está haciendo. Es la evidencia de una fe probada. ¿Sabes una cosa? ¿Qué es el ser digno para participar en esto? Es la evidencia de una fe probada. Es un cristiano axiomático. Es una persona que da evidencia con su vida y con sus palabras de que Cristo es su Señor. Por eso dice, versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Miren, hermano, yo recuerdo en una iglesia que nosotros nos hacían, no está mal, pero quiero darle esta enseñanza, el toque de enseñanza. Resulta que cada vez que celebrábamos, cogíamos los elementos, nos íbamos a nuestro asiento y había un tiempo de meditación. ¿Sí? Vamos a meditar. Está bien, porque de repente Dios te hace ¡pum! Y tú vienes con la cabeza así, no sé qué. Y de repente Dios te ministra en lo interior. Bueno,
Pero yo, ¿a qué punto quiero llegar? ¿Eso lo puede hacer Dios? Claro que lo puede, y lo hace además, por su gracia. Pero ¿quieres que te diga una cosa? Cuando yo dice la palabra, pruébese cada uno a sí mismo, no está diciendo que se pruebe en ese momento a ver cómo está. Si tú no eres capaz de probarte cómo estás todos los días de la semana, ¿piensas que tú te vas a probar el día que haya que participar del pan del vino, si eres digno delante de Dios en tomarlo? No lo vas a hacer. Y eso se va a convertir en un ritual. No en unos elementos que sirven que conmemoran la hermosa obra que Cristo hizo en la cruz por mí. Por lo tanto, el Señor, cuando nos manda a probarnos a nosotros mismos, lo que nos está diciendo es que nuestra vida sea una constante. ¿Sabían cuál es una de las tantas diferencias de un hijo de Dios a una criatura de Dios? Que el hijo de Dios es una persona que constantemente se está probando a sí mismo, constantemente se está meditando en sí mismo, constantemente está viendo si está en los caminos o no. Por eso crece, por eso ya no es el mismo, por eso se renueva, por eso Dios obra, por eso lo que no entendió ahora lo entiende, por eso va creciendo, porque constantemente se está probando a sí mismo si está en los caminos del Señor. Y te voy a decir una cosa de esta. Si te sientes mal, porque ves que no estás, me alegro y aplaudo si te sientes mal. Porque nunca te vas a sentir bien, nunca te vas a sentir satisfecho, nunca te vas a sentir, yo estoy en el camino del Señor, gracias Señor por cómo soy yo, y no el hermano que anda dando tumbos, porque yo he entendido tus caminos, y yo sé cuál es no hermano, ¿se acuerdan? Mateo 6, la oración del publicano, Señor te doy gracias, porque no soy como estos. Hermano, cuando uno reflexiona su vida, el mismo Espíritu Santo te hace ver tu condición tal cual tú eres y no tu percepción de ti mismo. Y es ahí donde viene, ¿qué viene? Convicción de pecado, de justicia y de juicio. Es lindo, la obra del Señor. Yo necesito, hermano, necesito la obra del Señor. Así que la palabra en el versículo 29 dice, sin discernir, juicio come y bebe para sí. De esto, en el versículo 29, lo que el Pablo está concretamente refiriéndose es a la celebración pascual de que celebraban los judíos del Éxodo 12 que acabamos de leer. Es decir, la ordenanza era que no eran dignos a aquellos que no habían sido circuncidados. Ahora, ¿por qué Dios demanda obediencia? Y fíjense un botón de muestra. El bautismo en agua es la más clara evidencia de la obediencia que yo tengo a Dios. A mí no me diga, pastor, yo amo a Dios, yo quiero a Dios, para mí Dios es todo. Y llevas 20 años sin bautizarte. Y es ahí donde yo compruebo por qué Dios instituyó el bautismo. Porque nos parece algo sencillo. No es nada sencillo. Porque toca la fibra. Porque uno, cuando es medianamente consciente, dice, wow, yo no me voy a bajar agua porque todavía no estoy seguro. ¿Ves? Y yo alguna vez pongo el ejemplo de un familiar mío que se convirtió al Señor. Dios le tuvo que... terminó convirtiéndose. Y hasta que no llegó ese momento... Bueno, cuando él tuvo esa experiencia, ¿no? Entonces le digo, entonces, ¿para cuándo el bautismo? Se escuchó un silencio. Bueno, a ver, tal. Y le explico, mira, el bautismo es esto, tú estás evidenciando obediencia a Dios, ni más ni menos. Sí, amén. Pero pasó el tiempo, recibo una llamada y me dice, Julio, el día, tal fecha, quiero invitarte a mi bautismo. Digo, ahí se convirtió el Señor de verdad. Ahí se convirtió de verdad. Porque fíjense, hermano, que la actitud que más primero marca en un cristiano cuando no es Dios, la obediencia. Porque la desobediencia es la característica peculiar de los que no conocen a Dios. No entienden qué es la Biblia, no entienden qué es la iglesia,
no entienden quién es el sacrificio de Jesús en la cruz. Al no entender, ¿a qué van a obedecer? ¿A lo que no entienden? Imposible. Por lo cual viven en desobediencia. ¿Qué dice la Biblia acerca de la ira de los hijos de? Hay una ira. La ira de Dios que está sobre los hijos de desobediencia. Hay unos hijos de desobediencia. ¿Se dan cuenta que no es cuestiones aquí de la iglesia Palabra Viva Navarra, que Ariel se nos cruzó de que hay que hacer esto? Hermano, trasciende el mundo espiritual y la vida. Así que, de la misma forma que hasta que no se circuncidaba no podía participar de las Pascuas, el bautismo, hermano, evidencia realmente que alguien ama a Dios. Y yo, pastor, tengo defectos los que quieras y más, pero quiero seguir a Cristo. Sí, miren, hermano, si los padres que tienen hijos, lo tienen sin más. Te salen un hijo inteligente, obediente, que no te da problema. Eso, bueno, es una cosa. Vamos a suponer, sí. No te da problema, perfecto, tal. Y luego, pues tipo Ezequiel, que ya. Luego no me puedo meter con él porque no están, pero bueno. Pero luego tienes otros hijos que hacen lo que quieren. Pero son tus hijos. Y tus hijos te reconocen como padre al margen de lo que hagan o dejen de hacer. O de lo que sea, en ese sentido. Entonces es importante, hermano, que la obediencia. Entonces, cuando uno realmente entiende esto, se da cuenta que hay deleite en la obediencia a Dios. Hay deleite, hermano. Hay deleite. Ayer veíamos unos estudios que los puedo asegurar, hermano, que yo, siendo honesto, no lo hubiera dado si yo no fuera, o si yo no luchara para ser obediente a Dios. ¿Qué vas a dar? ¿Qué vas a dar? Cosas que están muy bien, que incluso hasta Dios se mueve en la gracia. O vas a dar algo que tú lo estás viviendo y que realmente es algo que lo estás obedeciendo a Dios, que no eres parte de lo que estás enseñando. Los que estuvieron saben lo que digo. Que no eres parte de los que, como viento de doctrina, llevados por de un lado para el otro, sino eres de los que te gusta obedecer a Dios. Entonces eso te da una autoridad y un deseo, un celo por quererlo dar y que Dios ministre el corazón de la enseñanza, ¿sí? No la enseñanza sin más. Bueno, esto es llevado a todo. Así que, hermanos, porque el que come y bebe indignamente sin discernir, ustedes saben lo que, esto lo hemos dicho, discernir. ¿Qué significa? No, tú te callas. ¿Qué significa discernir? Juzgar. Ay, no, yo no juzgo. Yo el Señor... Y yo soy tan bueno que yo no juzgo. El Señor nos manda a juzgar. El hombre espiritual juzga todas las cosas. Lo que no nos manda Dios es condenar a nadie. Pero a juzgar los hechos sí. Y dice, porque el que come y bebe indignamente sin juzgar el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O sea, ¿qué está diciendo? Que no te va a servir de nada. Porque el pan es pan y el vino es vino. Y si tú lo estás haciendo como un ritual, pues como si no lo hicieras. Sigues en juicio, ¿no? Y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, y aquí emplea tres palabras, enfermos, dos palabras, enfermos, debilitados y duermen. Tres palabras, enfermos, debilitados y duermen. La palabra realmente en el original está muy bien escrito, pero están puestos, porque en el original dice... porque hay muchos debilitados y enfermos. Aquí pone enfermos, es lo mismo, ¿sí? Pero ¿saben una cosa? Miren, cuando dice muchos enfermos, la palabra enfermo en el original quiere decir alguien que físicamente está enfermo, que le ha pillado un cáncer o está postrado en cama por una enfermedad. Cuando dice debilitado, la palabra astemei, que es la palabra que usa, es debilidad interna. Gente deprimida, gente con depresión, con ansiedad extrema, con estrés, con problemas psicológicos tremendos y demás. Y otros cuando hablan de dormir mueren, están muertos. Ahora, ¿por qué menciona esto Pablo? ¿Por qué dice, ustedes, fíjense, ¿no? Primero los exhorta a que vivían como les daba la gana, luego les enseña cómo se debe hacer, pero luego les dice,
Si ustedes no disciernen esto, recuerden que el juicio de Dios está presente en cada momento. Claro, para que Pablo tuviera, inspirado por el Espíritu Santo, tuviera que decir eso, es porque la iglesia es un desastre totalmente, hermano. Y no es para mí decir esto, ¿sí? Pero esto nos enseña a nosotros, hermanos, a vivir con temor y temblor delante de Dios. Con temor y temblor. Y yo enseño siempre esto, hermano. Escuchen. Esto. No participo del pan y del vino porque sé que no estoy bien en el Señor. ¿Esa es la actitud correcta? ¿O la actitud correcta es, no, yo me voy a poner a cuentas con Dios para poder participar? Entonces, no te dejes engañar por el diablo. Si hay cosas que Dios te está queriendo enderezar en tu vida, no le pongas resistencia, porque al fin y al cabo la vas a pasar mal tú. Porque Dios va a lograr en ti, a lo mejor ya con 70 años harás lo que Dios quería con 30, pero bueno, pero Dios cumplió su palabra, porque le has puesto resistencia a Dios. Así que dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Se dan cuenta lo que tiene la luz de la palabra? ¿Cómo voy a juzgar mi vida alejado de la luz del Evangelio, de la palabra? Imposible. De ahí que muchos autoperciben cosas que no son. Porque no tienen un espejo, no tienen una luz, no tienen una lumbrera que les alumbre y que les haga ver su realidad. Dice, mas siendo juzgados por nosotros mismos, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Sabes lo que está diciendo aquí? Querido hermano, y esto que voy a decir es profundamente espiritual, pero este dato de número, de cantidad de tiempo lo voy a poner yo. Si en los últimos 10 años de tu vida como cristiano, tú no has tenido pruebas, no has tenido situaciones difíciles, que tú te has visto remover tu propia fe, que tu fe ha sido removida. Tú analízate a ti mismo, como acabamos de leer, si estás en la fe. ¿Por qué? Porque mira lo que dice. Si yo me examino a mí mismo, ahora no voy a hablar en plural, voy a hablar en singular. Dice, si yo me examino a mí mismo, no seré juzgado por el Señor. Mas siendo juzgado, soy castigado por el Señor para que no sea condenado por el mundo. Por lo tanto, yo como cristiano, escuchen esto, yo como cristiano, cuando Dios me dice, Julio, tú sabes lo que yo te estoy pidiendo, sabes más que nadie. Señor, bueno, mañana. ¿Se acuerdan cuando Moisés le dice a Faraón, ¿cuándo quiere Dios, me pide, cuándo quiere que te quite la plaga? ¿Qué contestó Faraón? Mañana. Pero si estás padeciendo ahora, lo lógico es pedirle ahora, ¿no? No, mañana. Y de ahí sale la frase, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Esto te puede parecer muy así, pero nosotros somos así. Con Dios, ¿cuándo te vas a consagrar? Mañana. ¿Cuándo te vas a bautizar? Mañana. Hoy es domingo. Mañana, vale, el lunes. Llega el lunes. ¿Cuándo te vas a bautizar? Mañana, el martes. Llega el martes, mañana. 1 año, 2 años. Te pasa la vida así, hermano. Pero cuando yo soy juzgado por mí mismo, en base a la luz del Evangelio, Dios no se ve la necesidad de tenerme que castigar como hijo. ¿Se acuerdan en Hebreos 12 cuando dice, al que Dios castiga es porque lo toma por hijo? Y si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que las pruebas de vuestra fe sean halladas en alabanza delante de Dios. Por lo tanto, si yo durante muchos años, mi vida es una línea de encefalograma plano. Ni altos, ni bajos, ni tal, ni yo controlo. Yo conocía, todo lo digo así un poco de risa, a un hermano en la iglesia donde yo estaba antes, que yo me convertí, ya llevaba 10 años ahí. Y después de 20, 30 años, veíamos las fotos y se vestía igual, todo igual, pero porque él era así, le gustaba vestirse de la época de los años 70 y más. Le digo yo al hermano, le digo,
Y yo todo muy serio le digo, quiero decirte algo de parte del Señor. Dice, ¿qué? Tú eres la persona que más te pareces a mi Señor Jesucristo. Dice, ¿sí? Sí, porque eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué ocurre, hermano? Esto lo digo en broma. Pero si espiritualmente tú eres igual que hace 10 años atrás, cuidadín, cuidadín. Porque Dios es un Dios de renovación. Amén. Y termina ya el texto volviendo a lo que les dijo. Dice 33. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reúnan para juicio. ¿Ves? Las demás cosas las pondré en orden cuando yo vaya. Así que, hermanos, otra lección, y la última lección que podemos sacar de esto, ¿sabes cuál es? El orden. Dios es un Dios de orden. Yo tengo un mensaje preparándolo que la taxonomía de Dios, mejor dicho, la taxonomía de la palabra. ¿Ustedes saben lo que es la taxonomía? Es el estudio de los insectos, la clasificación de los insectos, de las plantas. Eso es una clasificación exhaustiva de las cosas para poderlas entender mejor. Y Dios, en su palabra, realmente, Él es sistemático y taxonómico en este sentido. Él, punto, las comas, las pone, las palabras, los conceptos, las ideas. Si no entendemos esto, hermano, viviremos una vida desordenada. Y en el desorden, ustedes saben el dicho que dice, a río revuelto, ganancia de pescadores. Cuando tu vida es realmente desorden, es un desorden, quien se beneficia es el diablo. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, siempre tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, Señor, que penetra lo más profundo de nuestro ser y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esa es tan efectiva en nuestras vidas que es miel para nuestros labios, Señor, es refrigerio para nuestras almas, es alimento para nuestro espíritu, Señor, y es la que nos ancla en ti, nos da la seguridad y la certeza de saber hacia dónde vamos, con quién estamos, y la bienaventurada esperanza de saber que, Padre, que cuando celebramos estos símbolos, estamos celebrando la esperanza de que tú otra vez volverás a por los tuyos, Señor. Gracias te doy, mi Dios, por tu inmenso amor y por esta palabra tan hermosa de tu evangelio, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.